Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Plan Piloto. Hoy día vamos a recapitular un poco lo que hemos hecho en programas anteriores y traemos un invitado que ya estuvo con nosotros, pero vamos a hablar hoy día de un tema que muchos de ustedes me preguntaron por redes sociales y por eso queremos tocar. Eloy Bahamondes, arquitecto y académico de la Universidad Católica. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Connie? Gracias nuevamente por la invitación. Yo encantado de participar acá las veces que quieras. La gente quedó muy interesada con todo lo que hablamos y con algunas dudas también, de hecho, sobre este tema en particular. Así que me gustaría hoy día poder mostrar un poco más y conversar contigo, que eres el experto, de este tremendo tema en la arquitectura y en la construcción en general de la sustentabilidad. Cuéntanos, Eloy, hoy día, por ejemplo, qué es la sustentabilidad en la arquitectura y en la construcción en nuestro país y cómo quizás ha ido avanzando en este último tiempo. Perfecto. Si uno va como a la definición del desarrollo sostenible o desarrollo sustentable propiamente tal, debiese entenderse como desde tres esferas. Por un lado el lado económico, por otro lado el lado social y luego que exista un equilibrio medioambiental. En este sentido, cuando se habla de arquitectura sustentable no debiese haber como ninguna diferencia en su desarrollo y la arquitectura sustentable debiese nuevamente considerar estas mismas tres esferas. Dicho esto, de alguna manera la arquitectura sustentable, o lo que se entiende como sustentabilidad dentro de la arquitectura, está quizás un poco como monopolizado, por decirlo de alguna manera, en la eficiencia energética. O sea, finalmente todo se reduce o se subentiende en arquitectura que la sostenibilidad es eficiencia energética. Y ¿cierto? Que solo tiene que ver con ese punto y no todo lo que conlleva, ¿no? Exactamente, que de alguna manera igual se entiende porque finalmente lo que la gente entiende como, o cómo se conecta con la arquitectura, que es, ¿no es cierto?, temas de vivienda y tal, es finalmente lo que más repercute en el bolsillo de la misma gente, ¿no es cierto? Eso fue lo importante, porque en la entrevista pasada que tuvimos conversamos sobre la sustentabilidad y los valores o qué tan caro podría ser tomar un proyecto más sustentable versus otro. Y ahí quedaron muchas dudas, porque si bien se entiende que va a ser más caro, lo que quizás hoy día deberíamos dejar un poco más claro es que a largo plazo tiene 1.000.000 de beneficios que quizás se devuelven a lo largo del tiempo. Entonces, eso me gustaría tocar como punto particular. Nos devuelve en el fondo la inversión en una cierta cantidad de años, ¿no? Sí, sí, mira, un poco también para ir cerrando el tema anterior, claro, efectivamente el tema de la energía y el ahorro energético es como la cara más visible de la sustentabilidad, pero claro, también está el tema del reciclaje, eficiencia hídrica, reutilización de materiales, etcétera, que es como una patita de la sustentabilidad que quizás como no tiene beneficio tan directo, pasa un poco más desapercibido, así como también es menos capitalizable, por decirlo de alguna manera, para las inmobiliarias, porque no pueden utilizarlo tanto como herramienta de venta. Claro. Dicho esto, por lo menos en Chile, la oferta inmobiliaria en general, y yo diría que nuevamente el cómo se entiende la sustentabilidad en la arquitectura, está demasiado enfocado en la generación de energía. Y creo que es súper relevante como diferenciar, por un lado, el tema de la generación de energía, en donde aparecen paneles fotovoltaicos, colectores solares y tal, y por otro lado, el disminuir el consumo energético. Porque en el fondo hay dos maneras que van de la mano también, claro. Van de la mano y uno podría reducir cuánta energía se necesita y esa energía que se necesita efectivamente suplirla con medios de generación de energías renovables no convencionales, como los paneles fotovoltaicos y tal. Y en este sentido, claro, de alguna manera los edificios y cómo se está construyendo hoy en día es básicamente lo mismo que como se está haciendo hace 30, 50 años, con la diferencia que se están incluyendo estas nuevas tecnologías. Pero, por ejemplo, en Alemania o en otros países hay un esfuerzo por diseñar de una forma en donde los consumos sean los menores posibles y que luego, con una generación de energía, incluso existan edificios que generan más energía que la que consumen. Entonces, inyectan a la red esa energía que están consumiendo, claro. Exactamente, o sea, esa energía que están generando, el sobrante, y finalmente termina como generando un plus y claro, una sinergia de energías básicamente entre todos los actores. Pero claro, yo creo que toda la razón, tiene que haber alguna conciencia también de ahorrar energía para también optimizarla de mejor forma. Yo creo que claro, son conceptos que van de la mano, pero
se podría pensar o se suele pensar que en general la sustentabilidad y los proyectos más sustentables siempre son de privados, en el fondo, de la casa particular, que incurrieron ciertos gastos como paneles fotovoltaicos o, en fin. Pero llega eso al mundo inmobiliario. ¿Ves tú hoy día un acercamiento más del mundo inmobiliario por la sustentabilidad? ¿Están construyendo con más sustentabilidad hoy día distintos actores del mercado? Mira, en general se está poniendo énfasis en el tema de la generación energética. Efectivamente se utiliza como una herramienta de venta, que se está utilizando paneles y tal, que como dijimos en el programa pasado, la inversión de este tipo de tecnologías para generación energética tiene como un payback de 7 años, 6 años, y se está eso incorporando. Hay otro ejemplo que por lo general, claro, hay inmobiliarias dependiendo también como del ticket, mercado, claro. pero por lo general los edificios se construyen como con la envolvente que cumple la norma nomás. Pero nosotros, por ejemplo, desarrollamos hace un par de años en el sur 299 viviendas de integración social, en donde la constructora tenía un interés genuino, que era constructora e inmobiliaria, por generar algo mejor que la norma, dando una envolvente con una aislación incluso mejor que la que se pedía, etcétera, y que fue un proyecto como bastante exitoso y que, bueno, de nuevo, con una inquietud propia de la inmobiliaria por hacer las cosas bien, y finalmente haber hecho solamente ese pequeño gesto de mejorar la aislación significó que el ahorro energético por un consumo menor probablemente se pagó, nosotros estimamos, entre unos 2 o 3 años la inversión de haber hecho solamente esa mejora de envolvente. Bajamos de 7, 6 a 2, 3 años solo porque me imagino que eso funcionará en el invierno, sobre todo guardando más el calor, también dejando que entre menos frío en el invierno, que también en el sur. Claro, es un lugar que necesita quizás mejor aislación, pero subir entonces un poquito la norma, eso es lo importante dejar claro, termina dando una mejor calidad de vida y un ahorro futuro a las familias, que quizás en una primera instancia podría ser un poco más caro, ¿no? Exactamente. Y que yo creo que uno podría como buscar la manera en que efectivamente esa inversión extra, por así decirlo, que se paga, insisto, en 2 o 3 años, pueda transformarse como en una herramienta de venta para las inmobiliarias el día de mañana. O sea, es un tremendo argumento comercial, porque hoy día hay mucha más conciencia también que hace 10 años atrás sobre sustentabilidad y también el problema climático global que tenemos, que nos arrastra a tener de alguna forma que tomar estas medidas y tener un poco más de conciencia. Pero si vamos un poco más como a lo específico, es mucho más caro, no es tan caro, va a depender qué tan sustentable queremos ser. Mientras más sustentable, más caro, o hay una base de lo mínimo que puedo tener para construir más sustentable, que no necesariamente incrementa mis gastos exageradamente. A ver, también nuevamente como un poco recordando el programa anterior, diseñar para que la casa o el edificio tenga un consumo muy bajo vale lo mismo que diseñar el edificio como mal, por así decirlo. De hecho, el 80% de los gastos operacionales de un edificio son determinados en su etapa inicial de diseño. O sea, si yo inicio el diseño mal, puedo después tapar con paneles fotovoltaicos, etcétera, pero solamente voy a tener un 20% de margen para subsanar todo lo que hice mal en el primer diseño. Wow, qué importante entonces es tener un buen arquitecto y una buena iniciación de la obra y pensarla desde el minuto 1. Entonces, o sea, hay que partir desde el momento 0, sabiendo hasta qué punto queremos llegar en lo sustentable. Exactamente. O sea, hay que partir con un diseño consciente. Y que, claro, es una crítica que quizás se hace mucho y quizás un poco trillar lo que yo voy a decir, pero de alguna manera en Chile nosotros tenemos como el mismo edificio puesto como en todas partes de Chile, ¿no es cierto? Claro. El mismo edificio en el norte, obviamente con una envolvente quizás menos exigente, en el sur el mismo edificio pero con un techo de agua, con una envolvente mejor, pero al final espacialmente está todo siendo como muy, muy parecido, cuando en realidad tenemos en Chile una riqueza climática enorme y las distintas edificaciones deberían responder a esas como demandas climáticas. Y bajo tu experiencia, Eloy, ¿cuál sería como
los puntos más importantes, porque claro, ya lo hablamos y hay muchas formas de ser sustentables, hay muchos parámetros distintos que considerar o muchas aristas que podemos tomar como la energética, la hídrica, etcétera. Pero a tu juicio, ¿cuáles son las más rentables a largo plazo o las más valoradas por las familias después, como por ejemplo el ejemplo, valga la redundancia, de este proyecto en el sur? ¿Qué es lo que valora más la gente a largo plazo que quizás en un inicio encuentra que puede ser un poco más caro y no vemos los beneficios, pero que finalmente viviendo y habitando estos departamentos, casas, etcétera, podemos sacarles el mejor provecho? En mi experiencia, lo que yo he visto es que, claro, por ejemplo, cuando uno invierte en paneles fotovoltaicos, quizás es demasiado directo y como de alguna manera quizás están como medio sugestionados con el hecho de que tienen paneles y por lo tanto ven el ahorro económico en la boleta Claro. de la electricidad a fin de mes. Pero curiosamente, algo que sí me llama la atención, que es algo que la gente nota mucho, es cuando uno ocupa un envolvente mayor y la aislación es buena, que eso no se transmite únicamente como en temas de ruido, por ejemplo, cuando uno ocupa un termopanel en vez de un panel simple Claro. o qué sé yo, sino que la gente siente el espacio, el lugar, como con una calidez muy distinta. Y que eso quizás no te lo van a poder traducir como y decir como de forma demasiado explícita como la casa es sustentable, pero sí Claro. la encuentran cálida, sí encuentran que el espacio es agradable y que finalmente a eso debería apuntar la arquitectura sustentable. Y la industria en general, o sea, yo creo que vamos paso a paso, pero nos queda mucho. ¿Cómo lo ves en función a otros países o a lo mismo que hablábamos, por ejemplo, en Alemania o etcétera? ¿Estamos muy atrasados? ¿Vamos bien? ¿Nos estamos dando cuenta? ¿Tenemos todavía mucho que aprender o vamos en un buen camino con respecto a la sustentabilidad completa? No, yo creo que vamos bien encaminados. Creo que por temas de globalización también, como que lo que está ocurriendo en Europa no dista demasiado de lo que está ocurriendo acá. Las empresas también empiezan a importar, a ser representantes de las cosas que están ocurriendo afuera. Pero como digo, creo que en puntos de construcción de edificios habitacionales y arquitectura más bien inmobiliaria, creo que sí hay mucho todavía donde innovar. Porque como te dije en un momento, seguimos construyendo básicamente con las mismas técnicas y tecnologías que hace 60 años, con la diferencia en que estamos quizás aumentando un poco los espesores o poniéndole paneles o colectores. ¿Y por qué crees que sea esa realidad en el fondo? ¿Por qué no hemos cambiado nuestra forma de construir a pesar de que hemos evolucionado, el mundo ha evolucionado, han existido nuevas también estrategias de construcción? ¿Por qué crees que seguimos un poco atrás? Yo creo que hay una suerte de prejuicio porque, bueno, evidentemente el tema o la industria de la construcción es bien rígida, pero por otro lado, el mercado inmobiliario tiene una gran capacidad de adaptación, o sea... Quedó demostrado en la pandemia también. Quedó adaptado a la pandemia, queda súper demostrado también cuando aparecen los planes de descontaminación ambiental, que finalmente uno podría pensar que con esos planes las inmobiliarias dejarían de invertir en ciertos lugares o qué sé yo, y al contrario, se adaptan, adoptan las nuevas normas y siguen construyendo. Entonces, como que creo que el mercado inmobiliario se mira como con cierto pesimismo a su capacidad de reacción a las nuevas demandas, cuando yo creo que tiene una gran capacidad de adaptación a las demandas que están como surgiendo. O sea, es más un prejuicio que algo netamente económico finalmente. Pero Sí. hemos visto, y al menos yo, me han tocado mucho últimamente proyectos donde sí la inmobiliaria ha buscado ser más sustentable, si bien de una forma quizás un poco más ambigua que yendo a un proyecto 100% sustentable. Creo que hoy día estamos preocupándonos un poco más del espacio, de cómo vive la gente y quizás después el hacerlo un poco más sustentable. ¿Crees que se viene un camino de sustentabilidad importante aquí a los próximos años? ¿Que hay algo que pueda pasar? La semana pasada salió un informe de una universidad en India que da los 4 puntos más importantes sobre la construcción a nivel mundial. Y el primer punto fue la sustentabilidad, después venía calidad, durabilidad, precios, etcétera. Pero ¿te parece que van de la mano la durabilidad y el contexto de la construcción con la sustentabilidad? ¿Son puntos que podríamos sumar? De todas maneras, o sea,
Como bien te dije al principio, creo que la sustentabilidad está, insisto, muy como acotada al tema de eficiencia energética, pero en realidad un proyecto sustentable debiese considerar el ciclo de vida de un edificio y por lo tanto la durabilidad de este y tal. Entonces un proyecto realmente sustentable debiese como considerar básicamente toda la vida del edificio, desde su construcción, desde sus materiales, hasta su demolición en 200, 100 años más. Y eso realmente debiese ser el foco del mercado y de la arquitectura de aquí en adelante, sí. claro. Eloy, muchas gracias también, como siempre. Encantado. Te dejo invitado a que todos nuestros televidentes puedan encontrarte, dónde pueden buscarte, dónde pueden conversar contigo. Y si vieron este capítulo de Plan Piloto y quieren construir de forma más sustentable, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, de partida quiero decir que ojalá me encuentren en próximos capítulos en este programa. Yo encantado de seguir asistiendo. Pero si quieren más información, la red social en Instagram de la oficina es @b+b, b_masb_.cl, o el sitio web es lo mismo, b+v.cl. Perfecto, Eloy, te dejo el regalito de Marley Coffee que hace posible este programa también. Muchas y gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Edificio Neo Florida 3 de Inmobiliaria Neurbe, ubicado en la comuna de La Florida con 1, 2 y 3 dormitorios. Modernos espacios y equipamiento pensados según tu estilo de vida. Conoce más en www.neurbe.cl. Bienvenidos a Neo Florida 3. De estos que se adaptan a tu estilo de vida. Interiores full espacio. Equipados con todo lo que necesitas. Con espacios para pensar, crear y trabajar. Y donde cada junta con los de siempre será mejor que la anterior. Escanea nuestro QR y descubre en detalle tu nuevo lugar en la Florida. Neo Florida 3. Te conecta a tu futuro. Ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque en este capítulo de Plan Piloto. Y en este bloque, vamos a hablar de un tema muy interesante que también, como el tema anterior, muchos me escribieron por redes sociales y me pidieron contar un poquito más sobre esto. Hoy nos acompaña el gerente comercial de negocios hipotecarios de MedLife, Eric Campos. Eric, ¿cómo estás? Hola, Constanza, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Eric, primero, antes de empezar con la típica pregunta de la gente de qué es una mutuaria, cuéntanos un poco más de ti, de tu experiencia como gerente de negocios hipotecarios en MedLife. Y vamos entonces al tema que nos convoca, que es qué pasa con los créditos hipotecarios hoy. Perfecto. Oye, muchas gracias por el espacio, primero que todo. A ti. Porque sin duda que hoy es más necesario que nunca poder generar estas instancias de poder transmitirle al público en general, a los clientes, este espacio para poder seguir empujando la posibilidad de un potencial crédito, ¿ya? Exacto. Así que muchas gracias por ese espacio. A ti por acompañarnos. En nombre de MedLife y que es la organización a la cual yo represento. Bueno, yo te cuento de mí algo. Eso. Bueno, sí, estoy a cargo del negocio en la parte comercial hace Perfecto. ya aproximadamente 10 años. La verdad es que es un negocio muy noble, ¿ya? Desde el mundo financiero, de alguna manera nosotros le hacemos bien a una sociedad y apoyamos y damos las facilidades para, en definitiva, construir, en definitiva, el sueño de una propiedad, de la casa propia. Exacto. ¿Ya? Y de alguna manera yo en lo personal siento que ayuda a construir hogares, ¿ya? El refugio de una familia. Así que 100%. es una actividad que a mí en lo personal me gusta mucho. Hace, como te digo, ya 10 años en MedLife y antes estuve en otra institución también en tema hipotecario. Así que nada, hoy día más que nunca es gratificante. Y hoy 100%. día es gratificante y desafiante. Porque, Sobre todo hoy. Claro. Sobre todo hoy día, en la coyuntura que estamos, se hace más entretenido, más desafiante, así que nada, seguir tratando de aportar, digamos.
Sí, porque estamos en un momento, y por eso también gracias también a ti por estar con nosotros, porque creo que es súper relevante. Hoy día hay mucha gente que cree que no va a poder optar, o también hay mucha noticia dando vuelta de que es muy difícil sacar créditos, que están muy caras las tasas, que están muy caros los dividendos, y no es así. Entonces, vayamos de atrás adelante. ¿Cómo enfrenta también MedLife esta pandemia, este estallido social? ¿Cómo se rearma hasta llegar a hoy, que está siendo absolutamente competitivo? Lo hablábamos la semana pasada también en una de las entrevistas que tuvimos, y se han vuelto casi a la par de la banca en competitividad a la hora de elegir un crédito hipotecario, y hay muchos que prefieren a veces también mutar de bancos a mutuarios. Entonces, ¿cómo ha sido esta experiencia para MedLife en todo este proceso de pandemia y cómo llegamos hoy al mercado actual? Sí, bueno, mira, sin duda ha sido un periodo súper desafiante. Ya partió esto a fines del 2019, nosotros teníamos una forma de operar, de llegar a los clientes a través de los distintos canales, que era más bien presencial, que era de una manera a la antigua, por así decirlo, hace 2 años, era la manera tradicional, donde... Y muy estructurada. Y muy también, estructurada, claro. donde un cliente se presentaba en nuestras oficinas, o nosotros acordábamos una reunión en su oficina, Claro. e incluso en un café. Era hasta como mal visto hablar por Zoom o por teléfono, como que había que tener una reunión presencial. Efectivamente, en algún momento. Ahí por ahí iba un sello distintivo de parte nuestra, que de alguna manera nosotros acercábamos el crédito a la persona donde le fuese un poquito Humanizarlo. más fácil. Humanizarlo, exactamente. Perfecto. Esa es la palabra. Perfecto. Y con el concepto de acogida, de servicio al cliente, con el concepto de poder asesorar. Y claramente el tener la oportunidad de estar interactuando face to face con la persona transmitía mucho más confianza. Entonces, 100%. claramente en este periodo tuvimos que migrar a esta forma digital, ¿cierto? Por telemática de poder interactuar con los clientes. Sí. Por un lado estaba la necesidad de parte de los clientes, por el lado nuestro estaba la necesidad de poder cumplir los objetivos, seguir llegando a los clientes con la incapacidad de movilizarse, y por lo tanto tuvimos que desarrollar todo esto, como lo ha hecho en el fondo, yo te diría, todos los rubros prácticamente, y particularmente en el tema comercial, tuvimos que ser capaces de adaptarnos, adecuarnos, adaptar la tecnología, de entregarle a los equipos las facilidades tecnológicas para que pudieran de alguna manera seguir captando a los clientes. Si bien sigue teniendo una etapa bien desafiante, fue también de crecimiento, ¿ya? De creer que nosotros podíamos ser capaces de llegar a los clientes y de desarrollar habilidades al final del día. O sea, un comercial tiene que tener habilidades de poder transmitir, de alguna manera de asesorar, a pesar del medio, ¿te fijas? Así que ha sido, como te digo, desafiante, pero también a la vez enriquecedor. Hoy día, tú decías recién, era como de alguna manera nos generaba todo la confianza, el tenerlo presencial. Exacto. Que hablar por teléfono o un WhatsApp, te fijas, incluso era, no, oye, yo Como, quiero ir a las oficinas exacto, de ustedes porque quiero saber con quién estoy haciendo el negocio. Y hoy día la gente, paradójicamente, dice, oye, por eficiencia, conectémonos por Zoom. O se puede firmar de forma digital, sin que yo tenga que ir, o sea, claro. Y ahí hemos tenido que ir desarrollando, de alguna manera, de una industria poco digitalizada, poco virtual, todo era por un tema normativo, además. Muy burocrático. Burocrático, sí. donde hay un formulismo, hay formularios que firmar, incluso te contaba yo la vez pasada que tiene que ser de puño y letra y con lápiz azul, porque si no el notario no valida. Entonces, todo ese tipo de cosas hoy día de alguna manera, si bien no han cambiado radicalmente, pero van paso a paso generando un cambio para generar la facilidad de poder seguir operando al final del día. Y flexibilizando también el proceso, porque al final es la única forma de no trabarse en distintos puntos. Así es. Bueno, todos estos 2 años, 2020, 2021, hemos estado trabajando en tecnologías, hemos ido de alguna manera también preparando a los equipos para eso, y también en el proceso mismo, como tú bien dices. O sea, hoy día cada vez es más digital. Los clientes exigen que el trámite sea más digital, o sea,
firmas virtuales, en fin, ya no necesariamente tienes que apersonarte frente a un notario, sino que la idea es que de alguna manera le entreguemos la facilidad para que el notario saque la firma en una determinada oficina, en fin, de a poco, porque también hay un tema normativo. Claro. ¿Ya? Acá hay que cumplir también ciertos temas que son tanto de control interno como de la norma del regulador, digamos. Así que en ese aspecto ha sido, como te digo, desafiante, pero a la vez nos ha permitido y nos ha dicho, oye, se puede. Ese es el tema. Se reinventaron y lo lograron y siguieron en el fondo adelante. Pero también, y lo hablábamos, Eric, ustedes cumplieron un rol súper importante durante la pandemia, porque mientras los bancos en general ponían cada vez más estrictas sus reglas y dejaban de financiar, bajaron los años de financiamiento, que también es algo súper relevante a la hora de sacar el dividendo final. Lo hablábamos también, más relevante a veces que la tasa es el plazo del crédito. Entonces, mientras todo esto pasaba por un lado, ¿ustedes en qué estaban? ¿En qué estaba MetLife? ¿Flexibilizaron? ¿Se mantuvieron? ¿Qué hacían? ¿Cómo abarcaron este periodo? Bueno, mira, ahí efectivamente la industria en general y particularmente la industria financiera tiene que tomar los resguardos, ¿ya? Tiene que tomar los resguardos porque automáticamente aquí hay riesgos asociados, ¿ya? Nosotros en el negocio de crédito, en la generación de negocio hipotecario, nuestro mandante es la compañía de seguros, ¿ya? Y por lo tanto hay que de alguna manera generar un activo para la compañía que calce con el tema del ahorro que generan nuestros clientes, ya sea por el lado de seguros, por el lado de rentas vitalicias, y por lo tanto tenemos que ser doblemente cuidadosos a la hora de otorgar un crédito, y la industria en general, ¿ya? Y por lo tanto en una primera etapa, claro, ¿qué es lo que hacemos? Primero es salir de alguna manera a tomar esos resguardos en la nueva generación de créditos, pero también dar las facilidades para que los clientes que están en el portfolio puedan seguir pagando sus dividendos. Y ahí el 2020 estuvimos más bien enfocados en esos puntos, dar las facilidades, apoyar a nuestra cartera de clientes con las facilidades de pago y todo eso. Y al poco andar, cuando este tema ya se empieza a aperturar, los confinamientos, se empieza a mover toda la industria, tanto inmobiliaria como nosotros que somos los que generamos los créditos, empezamos de alguna manera a dar ciertas facilidades, ¿ya? En términos de... ¿Qué nos propusimos nosotros? Dijimos, oye, el negocio tiene que ser lo suficientemente cuidadoso y resguardar el riesgo, pero a la vez también poder dar facilidades para que los clientes puedan seguir comprando y no detener la industria. Exacto. Y claro, a fines, como bien tú decías, el año pasado los bancos particularmente se vieron de alguna manera con algunas restricciones de sistema, de riesgo asociado, y hicieron algunos cambios en sus políticas y yo diría que como lo más impactante fue la reducción de plazo. ¿Ya? Ahí tú diste un dato que es clave, o sea, una persona que enfrentó o venía a enfrentar el cumplimiento de una promesa una promesa de compraventa, ¿cierto? Que fue evaluado en algunos meses antes, 3 años exactamente, que fue evaluado con un plazo a 30 años, eso te exige una determinada renta, ¿cierto? Que al reducir el plazo te exige automáticamente más renta, lo que no ha ocurrido. Ese fue el punto clave. Ese fue el punto clave. En definitiva, alguien, por ponerte un ejemplo, alguien que estaba aprobado a 30 años y luego hoy día tiene que escriturar y se enfrenta a un plazo menor a 20 años, eso implica aproximadamente un 30% más de renta. O sea, ¿a quién le suben la renta un 30% de un periodo a otro? A nadie le pasó, todo lo contrario, o sea... Entonces, por ahí nuestra propuesta tomó más valor todavía, ¿ya? Porque nosotros hemos mantenido el plazo de 30 años. De 30 años, ¿ya? Y eso de alguna manera nos dio mayor visibilidad, ¿ya? De alguna manera todos los actores del mercado empezaron a mirar a las mutuarias y particularmente a nosotros en MetLife
Yo te diría principalmente en ese punto y de alguna manera porque hemos estado y hemos mantenido la propuesta de valor al cliente, digamos, con los atributos del producto, digamos. ¿Y las tasas que se manejan hoy día en MetLife van acorde también al mercado? Porque a veces se puede escuchar que las mutuarias son un poco más caras que los bancos, etcétera, pero a mi juicio son prácticamente lo mismo. Déjanos hoy día todos claros, a todos nuestros televidentes, cuál es la diferencia y también después pasemos, antes de cerrar, a los beneficios entre un banco y una mutuaria para que todos también entiendan por qué llegar a MetLife y por qué tomar este particular método de financiamiento en momentos sobre todo tan difíciles o de incertidumbre. Sí, mira, el tema del precio del dinero o las tasas, ¿cierto? Claro, al no tener la misma fuente de financiamiento, la banca lo que hace es tomar el dinero del mercado de capitales. Claro. El precio tiene, o el dinero tiene un precio. Nosotros el dinero lo obtenemos del propio core de la compañía, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay dos fuentes de financiamiento que no necesariamente tienen el mismo costo de fondo. Y que son un beneficio para usted exactamente. finalmente. Entonces, hoy, al subir la tasa promedio en el sistema financiero, la banca nos deja en mejores condiciones frente a la competencia. Quedamos de alguna manera más equiparados, ¿ya? Y por lo tanto, cuando tú hablas de un crédito promedio, si yo comparo dividendo al final del día, es lo que tiene que importarle finalmente al cliente y es lo que nosotros siempre le estamos asesorando al cliente. La verdad es que en ticket promedio de 2.000, 2.500, 3.000 unidades de fomento, la verdad es que el dividendo es más o menos lo mismo, ¿ya? Perfecto. Ahora, siempre lo importante, y como te decía también anteriormente, es comparar mismo producto, ¿ya? Cuando digo mismo producto estoy hablando de una tasa fija a un plazo determinado. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que los clientes, como no tienen de alguna manera tanto detalle en el producto, dicen, oye, mira, el banco A me da esta tasa. Claro, pero eso es un producto mixto, con tasa mixta, con tasa variable, que tiene un asegurado por 3 o 5 años. No es lo mismo que tomar un crédito a tasa fija por 30 años. Exacto. ¿Ya? Por lo tanto, ahí yo haría un llamado a que cuando vayan a cotizar tengan varias alternativas y que puedan comparar. Al final del día lo importante es el dividendo. ¿Cuánto Exacto. voy a pagar mes a mes en UEFs? Y si ya tenemos este beneficio de que en MetLife hemos tenido durante todo este tiempo y seguiremos teniendo el crédito a 30 años, si tuviésemos que sumar para ya dejar absolutamente claro cuál es el beneficio absoluto de ir a buscar un hipotecario a MetLife versus otros. Primero, que tenemos a 30 años. Segundo, 80% de financiamiento. perfecto. Ya. 80% de financiamiento, 30 años. Cuando yo te hablo de 30 años, el plazo máximo del producto, nosotros tenemos un producto que es nuestra estrella, digamos, y que es un producto que se diferencia del producto tradicional de la banca. Es un producto flexible, un mutuo flexible que va de 5 a 30 años. Perfecto. En sí mismo, perdona, esto tiene varios beneficios, ese punto. ¿Por qué? Porque en definitiva el plazo de 30 años te permite admisionar, o sea, obtener una aprobación de crédito, plazo largo, porque te exige menos renta. Luego el cliente puede decidir, una vez obtenido el crédito, puede decidir si lo paga a 30 años o lo paga en un plazo menor. Claro. O se mueve en ese periodo de crédito. Eso es un producto que de alguna manera es exclusivo de las mutuarias. Claro, y podríamos entonces dejar como un tercer punto, Eric, que al sacar un crédito en una mutuaria tengo, de alguna forma, no estoy condicionado para ser en el sistema SBIF, ¿no? Es que creo que es clave. Esa es otra característica, ¿ya? Esa es otra característica, que en definitiva, por un tema normativo, claro, nosotros no figuramos en el consolidado. Ahora, quiero ser súper claro, esa es una condición de la regulación actual. Que podría cambiar en cualquier Eso momento. podría cambiar en cualquier momento, exactamente. O sea, tenemos créditos a 30 años, donde podemos nosotros también tomar la mejor decisión, siempre comparando, pero teniendo un producto estrella que desapareció por mucho tiempo del mercado y que hoy día todavía existe. Y segundo, también la capacidad de ir portando nuestros créditos entre bancos y mutuarias, buscando también las mejores tasas y las mejores oportunidades, ¿no?
Bueno, sí, la portabilidad es una condición que se implementa en el sistema y que de alguna manera permite hoy día el mayor dinamismo de un crédito hipotecario de una institución a otra. Ya, en definitiva, la portabilidad llega para dar cierta flexibilidad al sistema, darle movilidad al sistema y de alguna manera que los clientes no se sientan amarrados o atados a un determinado crédito por un periodo tan largo. O sea, en definitiva, yo hoy día puedo portarme a otra institución o me puedo portar todas las veces que yo estime conveniente cada vez que voy a ganar algo en esa portabilidad, en definitiva. Perfecto, bueno, tremendo tema, seguiríamos conversando, Eric, mucho rato más, pero hemos llegado ya al final de este bloque. Muchas gracias, Eric, por acompañarnos, un tremendo tema y ya saben, todavía tenemos créditos a 30 años en MetLife, así que todos a cotizar y nosotros vamos a volver muy pronto. Y como les dije, ya estamos de vuelta en la sección que todos estaban esperando, Panorama Piloto. Y para esta semana les traemos otra serie de Netflix que se llama A Ordenar con Marie Kondo. Es una serie que está en Netflix desde el 2019 y habla sobre inspiradores cambios de imagen en el hogar. La experta en orden de renombre mundial, Marie Kondo, ayuda a todos los clientes a poder optimizar los espacios de su hogar y generar un orden. Acuérdense que teniendo nuestra casa ordenada también podemos ordenarnos por dentro. Ella es una empresaria consultora de organización y tiene una temporada con 8 capítulos que van a poder ver en un solo fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos en otro capítulo de Plan Piloto. Nos vemos todos los miércoles a las 20:30 horas por Agricultura TV y los espero en cada programa y en nuestras redes sociales.